Muy buenas tardes. La Universidad Tecnológica Centroamericana, UNITEC, les da la más cordial bienvenida al webinar Innovando a través del neuromarketing. UNITEC, ante la situación inesperada que estamos enfrentando y en apoyo a los diferentes sectores sociales, promueve y pone a su disposición conferencias gratuitas, utilizando todas nuestras plataformas virtuales. Iniciamos esta tarde con el webinar Innovando a través del neuromarketing, con una duración aproximada de 40 minutos. Al finalizar la sesión, pasaremos a una ronda de preguntas y respuestas, por lo que le invitamos a realizarlas a través de la herramienta de preguntas de esta transmisión. Por lo que damos una afectuosa bienvenida a nuestra facilitadora del día de hoy, la doctora Berlín Cáceres, quien es doctora en Administración de Negocios, así como docente referente de la Facultad de Pregrado y Postgrado en UNITEC. No pierda la oportunidad de participar en las conferencias que UNITEC prepara especialmente para usted. Y sin otro adicional, iniciamos. Muy buenas tardes, es un gusto saludarles y tener el honor de compartir con ustedes estos minutos acerca de un tema tan interesante como lo es el neuromarketing como una herramienta de investigación. Los objetivos de esta temática van a ser los siguientes. Analizar el concepto de neuromarketing y su aplicabilidad en el conocimiento del consumidor. Identificar las diferentes aplicaciones del neuromarketing como una estrategia de mercadeo. Cuando nosotros hablamos de neuromarketing, antes de definir el concepto, hay dos preguntas que calan en la mente de cualquier persona que está en el área de comercialización o que estamos en el área de mercadeo. Y estas son, ¿qué motiva a una persona a comprar? Y la segunda es, ¿qué ocurre en su mente durante el proceso de decisión de compra? Estas son algunas de las preguntas que responde el neuromarketing. Entonces tenemos aquí un concepto y dice que el neuromarketing es una técnica que se basa en la neurociencia. Algunos expertos la llaman como un matrimonio entre neurociencia y mercadeo. ¿Cuál es el objetivo? Estudiar el comportamiento del cerebro humano. A diferencia de los otros métodos de investigación que tenemos, como el método de encuesta, grupos focales, entrevistas a profundidad, técnicas proyectivas, se basa en analizar la conducta humana. ¿Cómo reaccionamos, por ejemplo, las personas ante una campaña de ventas, ante una promoción, por ejemplo? ¿Cómo reaccionamos ante los anuncios publicitarios? Y que ahora tenemos grandes retos porque vemos que ya no solamente es una publicidad tradicional, sino también tenemos todos los mensajes que recibimos a través de marketing directo, todo lo que vemos en redes sociales y cada uno de ellos pues lleva un mensaje que nuestro cerebro va almacenando. También nos ayuda a analizar cómo reacciona nuestro cerebro antes, durante y después de realizar un proceso de compra. Entonces, una de las grandes áreas que vamos a analizar es qué es el cerebro. Entonces, podríamos pensar, bueno, ¿y qué tiene que ver esto con hablar de una innovación a través del uso de esta estrategia? Para que veamos cómo Dios nos ha dotado de algo tan bueno y tan maravilloso como lo es nuestro cerebro y cómo hemos llegado en este contexto a estudiar o a investigar junto con todo lo que aplica las neurociencias el comportamiento del consumidor. Algunos incluso piensan que es algo poco ético porque estamos ya explorando a nivel más de subconsciente del consumidor, pero la ciencia y todo lo que es la tecnología va avanzando y cada vez más queremos conocer cómo son esas audiencias meta, quiénes son esos clientes que compran nuestra marca. Bueno, entonces el cerebro es un órgano que alberga las células que se activan durante los procesos mentales conscientes y no conscientes. Y cada una de las partes, como ven en esta figura, tienen una función específica.
Es bien interesante porque cada uno de esos 3 niveles del cerebro y que algunos le conocen como los 3 cerebros, miren, dice 3 cerebros, un decisor. En este caso, vamos a estudiar cada una de esas partes. Y, por ejemplo, en el caso de, si vemos la diapositiva anterior, hablamos de un córtex o el cerebro pensante. También tenemos el sistema límbico, que se denominaría el cerebro medio, y el cerebro reptiliano, que lo conocemos como un cerebro primitivo, como para que en la siguiente imagen pues se ubiquen mejor. Describamos qué es cada una de esas áreas. Bueno, el córtex cerebral, que es el cerebro nuevo, es la sede que tiene el pensamiento y las funciones cognitivas más elevadas. ¿Qué se nos da aquí en esta parte de nuestro cerebro? El razonamiento abstracto y el lenguaje. Este contiene los centros que interpretan y comprenden lo que percibimos a través de nuestros sentidos. Cuando nosotros estamos hablando de una estrategia de mercadeo, ponemos en funcionamiento las 3 áreas de nuestro cerebro, pero el área más predominante es el cerebro primitivo o reptiliano, como se le conoce. Vamos con el sistema límbico o cerebro medio. Se le conoce, ¿verdad?, como el sistema de las emociones. Entre las principales estructuras que integran el sistema límbico o el cerebro medio, tenemos el hipocampo. Esta parte del cerebro cumple una función muy importante en el aprendizaje y la memoria. Y también en esta área se alberga lo que llamamos la amígdala. Esta dispara lo que es la sensación de miedo ante ciertos estímulos y desempeña un rol activo en nuestra vida emocional. Y por último, tenemos el cerebro primitivo o reptiliano. Este lo localizamos, o como podemos ver ahí, en la parte baja y trasera del cráneo. En el centro de este sistema también se encuentra el hipotálamo. Este es el que regula las conductas instintivas y las emociones primarias. Este es el que nos hace sentir cuando tenemos hambre, los deseos sexuales, la temperatura corporal. Y por eso vamos a estudiar más adelante el papel tan importante que juega esta área del cerebro, y es a la que nosotros en mercadeo o en ventas generalmente debemos apuntarle con cualquier estrategia que nosotros desarrollemos. Veamos aquí cómo es la reacción del cerebro en el proceso de compra. Les hablaba, por ejemplo, del hipocampo, miren que está en el cerebro pensante, y ahí pues es donde se almacena todo lo que es la memoria y el conocimiento. Este se activa cuando estamos, por ejemplo, aprendiendo sobre un tema, como en este momento, y en el caso, por ejemplo, del cerebro, la reacción del cerebro, miren que tenemos ahí el tálamo sensorial que efectúa el proceso de los estímulos externos. Por eso es que Philip Kotler nos dice que nosotros no vendemos un producto como tal, vendemos una experiencia que va a trabajar a nivel de nuestro subconsciente. Cuando tenemos una experiencia sobre una compra de un producto o cuando vamos a un punto de venta y nos sentimos bien atendidos, generamos una experiencia de compra que queda grabada a nivel de subconsciente. Cuando usted compra una marca que satisface o llena sus expectativas, usted se da cuenta que está, la próxima vez que vea esa marca, usted va a recordar la sensación positiva o negativa, porque también almacenamos las cuestiones negativas en nuestra mente y decimos, no, esa marca o ese producto no llenó mis expectativas o fue desagradable, etcétera. Entonces, para que vean cómo realmente nuestro cerebro es una cosa maravillosa, ¿verdad? Que Dios nos ha dado y que
pues en este tiempo donde tenemos que enfrentar grandes retos, pues nos toca ser creativos a la hora de trabajar ofreciendo un producto o un servicio. Otra de los elementos importantes al estudiar el neuromarketing es los hemisferios cerebrales. Y nosotros tenemos ahí, ¿verdad? Tenemos todos dos hemisferios. Si ustedes ven, el hemisferio izquierdo es generalmente el hemisferio que tiene toda la parte racional. Cuando alguien decide, por ejemplo, comprar un producto y analiza todo lo que tenga que ver con el precio, con el tema de calidad que la considere, o con el tema, por ejemplo, de un análisis de costo-beneficio, está entrando entonces a que la decisión la toma el hemisferio izquierdo. El hemisferio derecho, vean, que es toda esa parte emotiva. Aquí podemos decir que se alojan todos los motivos primarios que nosotros tenemos cuando vamos a decidir una compra. Entonces tenemos aquí lo siguiente. El hemisferio izquierdo controla el lado derecho de nuestro cuerpo. Procesa la información de forma analítica y secuencial. Este es el que utilizamos cuando verbalizamos un discurso que hemos preparado, como en este caso, ¿verdad? Al preparar la presentación y estudiar sobre el tema, se activa el hemisferio izquierdo. También aquí está todos aquellos que son muy buenos en matemáticas, tienen un mayor desarrollo de su hemisferio izquierdo. En el caso, por ejemplo, este hemisferio está entonces relacionado con el pensamiento lineal. El hemisferio derecho es el que controla el lado izquierdo de nuestro cuerpo. Procesa la información en forma holística. Es el que utilizamos cuando nos conectamos con la creatividad. Una obra de arte, por ejemplo, la música. Hay personas que tienen muy desarrollado lo que es la inteligencia musical. Ellos tienen un mayor enfoque en el hemisferio derecho. Por eso es que no a todos nos gusta, por ejemplo, las matemáticas, o a no todos nos gusta todo lo que es arte. Hay personas que tienen una capacidad, digamos, para creativa, increíble, que otras personas tal vez no la tenemos bien desarrollada. Entonces, esta parte del cerebro, comprenderla en el área de mercadeo es vital. El conocimiento, dice, sobre la especialización hemisférica tiene un sinnúmero de aplicaciones cuando nosotros estamos hablando sobre el neuromarketing. Algunas de estas vamos a ver que hay personas que se aferran al orden y a la estructura, hemisferio izquierdo, mientras que otras, ¿verdad?, son más transgresoras, o sea, el hemisferio derecho. Las nuevas metodologías que nosotros tenemos en investigación nos permiten detectar rápidamente estas diferencias para la segmentación de mercados y diseñar estrategias de marketing adecuadas. Recordemos que hoy por hoy no estamos en un marketing masivo. Generalmente se está trabajando un marketing uno a uno. Ustedes ven, por ejemplo, cómo muchas empresas en el afán de retener a sus clientes diseñan productos casi a la medida del cliente o tratando de satisfacer ciertos grupos o segmentos de mercado. Ante una innovación, será más fácil captar a los clientes en los que predomina el pensamiento característico del hemisferio derecho. Esas personas que siempre les gusta probar cosas nuevas, que cada vez que sale algo nuevo de un producto, se deciden a probarlo, estas personas son más proclives a utilizar su hemisferio derecho. Los mensajes publicitarios, por ejemplo, cuando se destacan aspectos emocionales, se capitalizan estas diferencias entre hemisferios. Por ejemplo, cuando logramos nosotros impactar o impresionar a un consumidor o a un cliente en el hemisferio derecho,
evitamos que la actitud racional y crítica del hemisferio izquierdo pase a un primer plano. ¿Y cuántos de nosotros no nos ha pasado que compramos o vemos una marca y pensamos que el precio es mucho más alto que tal vez otro producto que es similar? Pero decimos, no, esta marca fue la que siempre usó mi mamá o la que me han recomendado por esta y esta razón. Entonces, ahí no está predominando, en este caso, por ejemplo, la lógica, sino la emoción. Y de repente encontramos que alguien dentro de un punto de venta nos dice, pero mire, esto es igual, tiene la misma funcionalidad, pero no nos decidimos a adquirirlo. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestras emociones predominan en la decisión de compra. En cuanto al precio, vamos con el tema del precio. Si lo que se busca es disminuir la sensibilidad a es aconsejable entonces que utilicemos imágenes y conceptos que impacten al hemisferio derecho, porque el precio es un tema del hemisferio izquierdo, o sea, va a razonar, va a decir, uy, no, este está mucho más alto que este, tiene el mismo contenido. Hoy en día ya no tenemos un consumidor que se deja llevar o impresionar a simple vista, no. Tenemos ya un consumidor mucho más exigente, mucho más informado, mucho más analítico. ¿Esto qué significa? Que esté en contacto con información que viene incluso por internet, información a través del cable, está accediendo a nuevos productos, a innovaciones. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un precio de mi producto alto y lo que busco es que la persona no lo considere o no lo considere alto, sino que aunque esté el precio alto, lo adquiera, tengo que utilizar imágenes, conceptos que impacten ese hemisferio derecho, que va a ser susceptible ante valores como la amistad, la belleza, el amor, antes que el izquierdo, que es sensible a los cálculos. En cambio, si nuestro objetivo de una campaña es poner en primer lugar el precio como un beneficio para el cliente, como ocurre en algunos casos en la publicidad gráfica que vemos en los supermercados, como precio bajo y se hace un rótulo con el número bastante grande, ¿verdad? Conviene entonces un relato breve, despejado, claro y preciso, porque el cerebro, el hemisferio izquierdo de nuestro cerebro es analítico, pero también no es que se va a enredar leyendo un montón de información. Y cuando me toca colocar el precio, voy a ser lo más específica y lo más claro posible el mensaje para que se active ese hemisferio izquierdo. Si el medio es auditivo, como la radio, por ejemplo, nos aconsejan utilizar metáforas con un buen fondo musical. ¿Por qué? Porque este va a producir una mayor actividad en el hemisferio derecho. Veamos ahora alguna tecnología que nosotros podemos utilizar para medir los efectos del neuromarketing. Ustedes podrían estar pensando en este momento que no tiene como mucho sentido que hablemos de innovación, por ejemplo, de usar neuromarketing si no tenemos esta tecnología. En realidad vamos a aprender que si tenemos tecnología como esta, wow, ¿verdad? O sea, súper bueno. Pero en realidad en nuestro país no todas las empresas tienen la capacidad de tener un equipo como este para estar haciendo pruebas a sus consumidores. Pero es bueno que sepamos lo que existe y que en otros países es muy utilizado. Incluso marcas muy posicionadas como Coca-Cola, Pepsi, el mismo Yahoo, Sony, por ejemplo, PayPal, usaron neuromarketing para definir estrategias de marketing y lo usaron usando alta tecnología. Entonces, como podemos ver, aquí tenemos dos imágenes de lo que llamamos electroencefalograma. Aquí
En el caso de estas dos imágenes que tenemos, vamos a decir que es una tecnología no invasiva, gracias a la cual podemos conocer las áreas con mayor actividad del cerebro. Para el funcionamiento se colocan los electrodos, que ustedes pueden observar ahí, que puede venir como especie de una capa o gorra, o la diadema. Y se colocan en la cabeza con el objetivo de medir ondas cerebrales. De este modo vamos a poder conocer qué zonas del cerebro responden ante un determinado estímulo. Yo puedo colocar, así como está la imagen, a una persona con una publicidad y voy a poder identificar a través de software, ¿verdad? Y un servidor, cuáles son las áreas del cerebro que se activaron más y ante qué estímulos se activaron. A diferencia de esta otra técnica que tenemos, que es la imagen de una resonancia magnética, la tecnología anterior o el EEG no muestra una gráfica del cerebro como si lo hace, y lo podemos ver en la resonancia magnética, sino que nos despliega gráficas lineales en forma de línea de tiempo, en donde podemos ver picos de reacciones en áreas específicas del cerebro. Por eso hablamos, ¿verdad?, de que neuromarketing viene de neurociencia, porque nosotros tenemos aquí varias técnicas que son prestadas del ámbito de la neurociencia clínica para evaluar, ¿verdad?, este tipo de conductas. En el caso, por ejemplo, de las imágenes de resonancia magnética, que es la que tenemos actualmente en pantalla, esta tecnología pues es realmente bastante costosa y nos permite obtener imágenes de la actividad que se produce en el cerebro mientras se realiza una actividad mediante la gráfica de un corte del cerebro, como si lo estuviésemos viendo desde arriba. Podemos visualizar, por ejemplo, cambios que se producen en las áreas en las que ocurre actividad. El equipo, como tal, emite una señal cuando está sometido el individuo a la resonancia magnética y hace una especie de mapeado o gráfica, como vemos ahí en la segunda imagen. En el caso, por ejemplo, de los más utilizados, es el rastreador ocular o eye tracking, que tenemos ahí dos imágenes. Tenemos los lentes, ¿verdad? Que son incluso tanto la barra que se coloca como el lector óptico, que es la imagen que tenemos aquí, ¿verdad? Esta es mucho más económica, igual que los lentes, que otras herramientas que usa también el neuromarketing. O sea, son más asequibles en cuanto a precio para las empresas. Y aún así, ¿verdad? No todas las empresas van a invertir por lo menos en nuestro medio, y no todas pueden invertir en alta tecnología. Obviamente hay empresas transnacionales que tienen sus oficinas en otros países y cuentan con tecnología de punta para poder conocer mejor a sus clientes. Ok, ¿qué mide el rastreador ocular o el eye tracking que tenemos ahí? Nos ayuda a medir el lapso de atención de un elemento. Si yo coloqué, por ejemplo, una etiqueta, un envase, un anuncio publicitario, me ayuda a evaluar el lapso de atención que tiene la persona a través de la pupila del ojo. También los patrones de interés y confusión que pueda tener, ¿verdad?, al momento de observar lo que estamos evaluando. También nos ayuda a medir la jerarquía o cuál es el viaje que tiene nuestro ojo, la vista, hacia dónde estamos viendo, hacia dónde estamos moviendo. El impacto emocional, ¿verdad?, o lo que llamamos pupilometría. Y el impacto cognitivo, es decir, que tanto me aferré, por ejemplo, cuando vi una marca en determinado producto. Por eso vamos a ver que hay áreas de nuestros sentidos que son muy importantes conocerlas para activar estrategias de mercadeo, aunque no tengamos un equipo de alta tecnología
como lo es lo que estamos observando en este momento. ¿Cómo podemos aplicar neuromarketing si no contamos con este tipo de tecnología? Pues hablemos de dos herramientas que son, por así decirlo, ¿verdad? Que pueden estar incluso dentro de nuestra organización o dentro de lo que tenemos y de repente no lo estamos utilizando. Y la primera es el conocimiento del consumidor. Ahí decimos conociendo al consumidor. Y luego, una vez que conocemos al consumidor, utilizar la creatividad de los diferentes tipos de neuromarketing que podemos aplicar y que ustedes han estado, muchos de ustedes quizás han estado expuestos, pero quizás no nos hemos percatado de que hemos sido, ¿verdad? En algún momento impactados por este tipo de estrategia. Ok, entonces vamos a cómo podemos conocer a nuestros clientes, a nuestra audiencia o mercado meta con pocos recursos. Estamos ante una situación donde las empresas eh, tenemos que ser creativos. Las personas que estamos en puestos de dirección tenemos que fomentar esa creatividad y incluso, ¿verdad?, valernos de los recursos que tenemos para poder salir adelante. De hecho, hemos visto como muchas empresas que quizás jamás dentro de su planeación estratégica pensaron en hacer entregas a domicilio y ahora lo están haciendo y se tuvieron que reinventar porque de lo contrario morían o desaparecen, ¿verdad? Como dice Andrés Oppenheimer. Entonces, primero, utilice los recursos con que actualmente cuenta. Puede ser que yo tenga un sistema de facturación o una base de datos y que la tengo ahí y que no la estoy utilizando, o sea, la estoy subutilizando. Usted podría decir, no, bueno, sí lo utilizamos porque pagamos los impuestos al SAT. Bueno, pero ¿qué información para nuestra estrategia podemos sacar nosotros de un sistema de facturación, por ejemplo? ¿Quiénes son? ¿Dónde viven los clientes que más nos compran? ¿Qué productos son los que más nos compran? En el caso, por ejemplo, la frecuencia de compra, puede ser qué vendedor es el que más factura. Podríamos tener la información así como, es fulano el que más factura y nuestro cliente más importante es Mengano. Pero ¿hasta qué punto lo podemos conocer? Si nosotros tenemos esta información y empezamos a hacer una minería y analizar incluso las transacciones en el punto de venta. Imaginémonos que yo no tengo un sistema de facturación, porque yo estoy vendiendo, por ejemplo, pongo a cierta hora a vender baleadas o a ofrecer de repente alguna golosina. Yo tengo que ir conociendo quiénes son los clientes que siempre van. ¿Cuántos clientes llegan? ¿Este cliente llega solo o llega acompañado? Generalmente, ¿cuántas órdenes compran en promedio? ¿Y cuáles de las presentaciones de las baleadas que tenemos, cuál es la que más gusta? Entonces podríamos pensar que para qué nos puede servir. Entre más conozca usted a su cliente, va a ser mucho más fácil su planeación estratégica para poderlo no solamente retener, sino lograr atraer nuevos clientes. En Honduras somos muy dados a dar referencias, somos muy dados a preguntar, ¿y cómo fue la experiencia? ¿Qué te pareció el restaurante que abrieron en tal lugar? Y de repente, cuando estamos hablando sobre todo un tema de servicios, el día que esa persona visitó, la persona que lo atendió se levantó con el pie izquierdo y no fue una buena atención la que dio y nos llevamos una mala impresión. Y ya con eso se va comunicando. Nosotros somos muy dados a pedir referencias. Entonces, es bien importante conocer a nuestros clientes para crear una atmósfera y una experiencia positiva con el producto o servicio que nosotros vendamos. Otro elemento que podemos utilizar son los comentarios que dejan los clientes en el buzón de sugerencias o en el libro de quejas. No lo subestimemos. Nuestros clientes, hay muchos que simplemente no regresan. ¿Por qué? Porque no quieren decirnos en qué fallamos, pero hay otros que son nobles y aunque a veces no son tan elocuentes para decirnos algo que no nos gusta, podemos revisar para ver los puntos de mejora.
El otro elemento que nos ha llegado para echarnos una mano son las redes sociales. ¿Por qué? Porque vemos comentarios, podemos aprender incluso de lo que le pasa a la competencia, los comentarios que las personas dejan a un competidor cercano. Y no es que se trate de ser espía, pero en el mundo de los negocios esto sucede. Si yo tengo un puesto de baleada y 2 cuadras más adelante hay otro puesto, pues lo más recomendable es que me vaya a comprar una baleada donde la competencia y puede evaluar el producto. O sea, no estoy haciendo nada fuera de lo normal. El hecho de investigar debe de ser algo que se apegue a nuestro estilo de hacer negocios. Porque hoy ya no estamos en el tiempo en que yo primero hago el producto y después pregunto al cliente. No, mi estrategia está centrada en el cliente. Esto significa que primero conozco al cliente para desarrollar mi producto. Y el último elemento que podemos nosotros considerar en esta área de investigar es escuchar a nuestros colaboradores. Escucharlos, muchas veces hay ideas que son muy buenas y que de repente en la saturación de todo lo que estamos haciendo no se me ocurrió a mí, pero un colaborador lo está viendo desde otra óptica. Quizás su mente esté más despejada que el estrés que yo tengo por hacer crecer mis ventas. Entonces aprendamos a escuchar. No estoy diciendo hágalo, no, escuche y valore, pero no subestimemos. Muchas veces recibimos ideas de personas que tal vez nosotros no hemos considerado que nos podrían dar grandes insumos o bastante información. Ok, entonces pasemos ahora a los tipos de neuromarketing. Y empecemos con el neuromarketing auditivo. Este se basa en el uso de sonidos y melodías para activar en el consumidor emociones concretas, como la alegría, el romanticismo o relajación. Y aquí es bien importante que cuando nosotros utilizamos música en el punto de venta, esta música esté condicionada al segmento de mercado que nosotros estamos atendiendo. No toda la música nos experimenta relajación. Hay música que nos estresa. El volumen que nosotros usamos también. Entonces, hay que aprender a conocer al cliente para saber el tipo de música que vamos a colocar. ¿Para qué es útil? Para generar una asociación en la mente del consumidor hacia una marca. ¿Cuántos jingles o cuántas canciones o cancioncitas, como decimos a veces, nosotros cantamos de algunos productos y se nos pegan y nosotros venimos y las tarareamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se pegaron a nuestra mente. Y ese jingle, pues, que fue el uso tal vez de cierta música, fue pegajoso y lo asociamos ya con una marca específica. También la música nos ayuda a apoyar las estrategias de merchandising. Cuando hablamos de merchandising, se refiere a todo lo que nosotros hacemos para atraer a nuestros clientes en el punto de venta. Entonces acondicionamos, por ejemplo, espacios, fomentamos compra a través de las emociones. Potenciamos los beneficios de un producto a través de sonidos, como por ejemplo, el chasquido que hacemos al morder algo crujiente. Queremos un churro y decimos, me acuerdo que antes había una publicidad que decía, después del crunch, toda la emoción se termina. Y era que mordía, ¿verdad? Un churrito. O, por ejemplo, cuando esparcimos aerosol. Vamos a avanzar un poco más rápido. Tenemos ahora el neuromarketing visual. Aquí trabajamos el sentido de la vista. Y el sentido de la vista es sumamente importante. ¿Por qué? Porque nosotros percibimos a través de nuestros ojos. Las imágenes también está comprobado científicamente que llegan mucho más rápido al cerebro y el mensaje que quiere transmitirse se recibe con mucho más eficacia cuando le damos vida a nuestro producto. Por ejemplo, no a todos nos gusta el brócoli, pero si a ese brócoli le ponemos una imagen como esta, con queso y lo hacemos atractivo, automáticamente el cerebro piensa que es algo agradable o, ¿verdad?, que nos gusta. De hecho, en el caso de los productos, se ha vuelto una industria del empaque. ¿Por qué? Porque es que el empaque vende y nos da mucha publicidad
Y esta puede ser muy recordada si nosotros hacemos empaques que sean agradables. Entonces, la clave en este elemento son los ojos. Yo les estoy dejando ahí una imagen de una publicidad que se probó utilizando tecnología de neuromarketing. Esas zonas que ustedes ven ahí, en el caso de la primera figura, se ve más reflejado el rostro del bebé, porque la gente tiende a ver más la cara del bebé y menos a leer la información que nosotros quisiésemos que leyera, que son los beneficios, por ejemplo, del producto. Entonces, ¿qué se hace? Se cambió o se giró la carita del bebé hacia el texto y ustedes pueden ver que ahora la mirada se concentró en la información que nosotros queremos leer. Los ojos son clave, por eso dicen que son, ¿verdad?, la ventana del alma. Entonces, utilicemos material visual que sea agradable a nuestros ojos para que nosotros podamos potenciar todas esas herramientas que muchas veces tenemos en nuestro punto de venta. Otro aspecto que debemos aprender es que los hombres y las mujeres tenemos una capacidad de ver el entorno muy diferente. No somos iguales. Las mujeres tenemos una visión panorámica, un radio más amplio de visibilidad. Y las mujeres vemos múltiples colores. Los hombres ven menos colores, o sea, ellos ven 3, 4, nosotros vemos un montón de colores. Y en el caso de los hombres, su visión es de túnel, ¿verdad? Por lo que solo ven hacia adelante. Entonces, es por eso, ¿verdad?, que en el ámbito del marketing, esta diferencia se hace palpable en cómo ofrecemos productos. No existen los productos unisex, ni va a existir la publicidad unisex. Hay para hombres y para mujeres, porque somos diferentes. Y eso es algo que debemos tenerlo siempre pendiente. Tenemos aquí el kinestésico. Este es menos usado, pero también se utiliza. Y es el que se basa usando el sentido del tacto, el olfato y el gusto. En el caso, por ejemplo, las degustaciones en los puntos de venta nos permiten a nosotros, en algunos casos, no solamente probar, sino que tocar y de repente oler algunos productos. El olfato, por ejemplo, es muy importante. Si nosotros aromatizamos, por ejemplo, hay tiendas que tienen un aroma específico y cuando usted siente ese aroma, automáticamente lo enlaza con un determinado tipo de tienda. También otra estrategia que se usa es en los supermercados, hornear pan, por ejemplo, o pollo, y el aroma que desprende hace que el cerebro imagine y den deseos de consumir productos. Y si nosotros a esto le agregamos un impacto visual, es mucho mejor. El tacto, por ejemplo, al cerebro le gusta tocar, le gusta sentir qué es lo que va a adquirir. Entonces, por eso es que las empresas que venden servicios, en muchos de los casos se trata de tangibilizar para que nosotros realmente sintamos que hubo una experiencia de compra. Y el tacto, pues, lo usamos más las mujeres. Entonces, si tenemos un producto que está dirigido para ese segmento, pues crean que sí vamos a tocarlo. Por otro lado, ¿verdad? El sentido del gusto se relaciona y mezcla con los demás sentidos y lo analiza las sensaciones térmicas, táctiles y olfativas. ¿Verdad? Esto es en cuanto a este elemento. ¿Cómo lo podemos utilizar? Bueno, lo utilizamos en neuroventas. Y en este caso, ¿verdad?, el concepto engloba otras disciplinas como la neurocomunicación, la neurociencia o la neuropsicología. ¿Por qué? Porque saber vender implica conocer, no solo la forma en la que nos comportamos al momento de comprar, y esto lo conocemos únicamente si conocemos a los consumidores, sino también cómo funciona el cerebro en procesos de negociación. Neuroventas es un tema bastante aparte, ¿verdad?, que no lo vamos a tratar en esta sesión, pero existe, ¿verdad?, 6 estímulos que llegan a nuestro cerebro primitivo o reptiliano. Y es el cerebro, pues, que más nos toca trabajar para que el cliente nos diga un sí. Y este cerebro, ¿verdad?, está centrado en sí mismo, o sea, el yo permanece. Por ejemplo, vemos un accidente y nos da emoción y todo, se activa una parte de nuestros otros cerebros, pero decimos, ay, gracias a Dios, ni quiera Dios que me pasara a mí, porque
está centrado en sí mismo. Contrastemos, es decir, cuando hablamos de un contraste, coloquemos antes, después, riesgo, seguro, con o sin, ¿verdad? Por eso ustedes van a ver que en las ofertas dice antes tanto, hoy tanto. Eso se llama contraste. También para el cerebro primitivo o reptiliano es importante tangibilizar. Y esto es que nosotros pensemos en que nuestro producto pueda ser considerado con un enfoque integrado. Es decir, la persona pueda sentir que está adquiriendo algo de valor. También tiene un principio y un final. ¿Esto qué significa? Las personas generalmente recordamos lo que se habló al inicio y lo que se habló al final y olvidamos lo que quedó en medio, ¿verdad? Entonces, en ventas esto es muy importante, reforzar cuando estamos haciendo la presentación y el cierre. Y nuestro cerebro primitivo es visual. Entonces, acá es importante, como decíamos algo antes, ¿verdad? De que las imágenes. Y también es visual porque si nosotros vemos algo de peligro, es nuestro cerebro reptiliano o primitivo el que se activa y nos da la señal de que es peligroso y se empieza a activar para tomar decisiones. O sea, es el que decide realmente si corro, si me quedo paralizado o si grito, etc. Y por último, es emocional, ¿verdad? Aun cuando nosotros hemos hablado en esta presentación de la importancia, ¿verdad?, que tiene la parte de las emociones, pues esta parte del cerebro se activa en la parte emocional. Por eso es que debemos recrear nuestra marca o nuestro producto. Y tenemos finalmente lo que llamamos neuromanagement, y es la aplicación, ¿verdad?, de las neurociencias cognitivas a la gestión y dirección de las empresas. Es decir, el neuromarketing no solamente tiene una aplicabilidad para desarrollar estrategias, sino también para desarrollar, en este caso, ¿verdad?, administrativamente y poder obtener un retorno sobre la inversión que nosotros hagamos. Como directores o como gerentes, es muy importante crear satisfacción en nuestros clientes internos, que son nuestros colaboradores, y en nuestros clientes externos. Bueno, de hecho, si el cliente interno está feliz, lo va a exteriorizar al cliente externo. Por eso cuando vamos a un lugar, vemos a alguien que de repente nos atiende con una cara de pocos amigos. Eso se visualiza. Yo puedo pensar que tiene algún problema o que no está feliz en el trabajo. Entonces, la satisfacción también de ellos es muy importante porque eso va a atraer o va a retener a nuestros clientes. Combinamos en este tipo de herramientas conocimientos del cerebro relacionados a nivel intelectual y emocional en la gestión de las personas, del capital humano y de la empresa. Esos son elementos que vamos a considerar. Y veo que el tiempo nos ha avanzado. No sé si podemos leer algunos neurotips o damos paso a preguntas que puedan tener los participantes. Me dicen que prefieren que hagamos. No sé si hay preguntas ahí en este caso. Hola, Bueno, tenemos algunas preguntas, pero si gusta puede mencionar los tips y luego procedemos con las preguntas. vaya, pues lo voy a hacer algo rapidito para que no nos coma mucho el tiempo. Ok, no olvidemos que somos seres emocionales. 60% de nuestras decisiones, según los estudiosos de la conducta humana, son emocionales más que racionales. Es decir, compramos más por emotividad. Por eso a veces compramos cosas que no necesitamos. Y a veces incluso las personas que somos más reflexivas para comprar, en algún momento hemos sido víctimas de un vendedor que nos supo vender a nuestro cerebro con el hemisferio derecho. También siempre pensemos, ¿verdad?, que somos seres sensoriales, o sea, estamos expuestos a estímulos sensoriales y eso pues nos lleva a iniciar un proceso de compra. La promoción compra 3 y paga 2 es mucho más efectiva que un 50% de descuento. A los hondureños no nos gusta hacer muchos números, entonces es más
factible que le diga que pague 2 y lleve 3, o que le diga hoy 10, antes 14, a que le diga 25, 30, 40% de descuento. Escuchar es mucho más potente que hablar. Entonces, los que estamos en el área de comercialización, apliquemos este concepto. Aprendamos a escuchar a nuestros clientes antes de hablar. Al cerebro le encantan las emociones y el buen humor. Entre más creativos seamos con la presentación de nuestros productos y empaque, va a ser mucho mejor. Utilizar metáforas e imágenes es importante para el cerebro. Nosotros vemos aquí una publicidad de House y lo que me quiere decir es que me deja refrescante, como tan frío, ¿verdad? Como una paleta, por ejemplo. Y en el caso del uso de imágenes, es más factible que retengamos ese limón en forma de taza que haber colocado una taza y haber colocado que era un té de X cosa. O sea, nuestro cerebro trabaja mejor de esta manera. La música, el fondo, el estilo va a ser acorde al tipo de comercio y al segmento de mercado. ¿No? ¿Por qué? Porque lo que buscamos es una atracción. Otro elemento es que localicemos los productos en el punto de venta de forma estratégica. Por eso cuando ustedes van al súper se dan cuenta que ustedes van, los productos más buscados están hasta el final. ¿Por qué? Porque queremos que el cliente recorra todos los anaqueles y sea sujeto a estímulos de marketing. Los productos que tienen un precio alto o de mayor rentabilidad tienen que ser los más visibles, ¿verdad? A no ser que yo quiera resaltar el precio sobre ese producto. Los hombres y las mujeres somos diferentes. No confundamos, somos diferentes a la hora de tomar decisiones de compra. Si le vamos a vender tecnología, por ejemplo, a un hombre, démosle 30 opciones, pero si somos las mujeres, solamente muéstrenos 3. Si vamos a vender ropa a un hombre, mostrémosle 3 opciones, pero si somos las mujeres, que nos muestren 30 opciones. El cerebro siempre se abre a lo nuevo, a las cosas que no relaciona. Entonces, innovemos en nuestros empaques, sin olvidar que también lo sencillo pero creativo va a encantar a nuestro cerebro. Y finalmente nos quedamos con esta frase de Sócrates que dice: el secreto para cambiar es concentrar toda tu energía no en luchar contra lo viejo. No estamos luchando contra la situación que ya se está dando porque ya se dio, ya está, ni modo, nos toca reinventarnos, sino en construir algo nuevo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Iniciamos la jornada de preguntas y respuestas para el webinar Innovando a través del neuromarketing. Tenemos, doctora, la primera pregunta. Dice, cuando no se tienen las herramientas para estudiar las reacciones del cliente, ¿cómo podemos conocerlas o estudiarlas? Bueno, una herramienta muy importante es, como les decía en una de las diapositivas, es saber escuchar a nuestros clientes, preguntar. No voy a decir, haga una encuesta, de repente no funcionaría, pero si no tenemos el tiempo ni los recursos, observemos, ¿verdad? ¿Qué es lo que está sucediendo en el día a día? Aprendamos a educar a nuestros colaboradores a que sean buenos observadores y que nos den todos esos datos que consideremos que van a ser importantes. Por ejemplo, el vendedor que anda en la calle, si nosotros le enseñamos a que siempre nos informe de todo lo que está sucediendo, nos va a dar una gran fuente de información. La otra, como les decía, es tomar las transacciones que se dan en el punto de venta. Las transacciones se refiere a que cada venta que se haga o lo que vendimos, por ejemplo, durante el día, analizar qué productos son los que más venden, qué rentabilidad tiene, usar las herramientas que nosotros tenemos a lo interno. Y en el tema de servicio al cliente, esto es básico, porque cuando un cliente está contento, lo dice. Igual cuando está enojado, lo superdistribuye. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, una red social donde me informo, no debo de ignorar los comentarios, sean positivos o sean negativos, y también saber responder ante ellos. Porque honestamente en nuestro medio no tenemos las empresas muchas veces la capacidad de tener esta tecnología, ¿verdad? Pero sí podemos estudiarlo de manera inteligente. Ustedes lo viven en el día a día. Por ejemplo,
lo que hace Supermercados La Colonia con la tarjeta de ahorro. Ellos graban todas nuestras transacciones y convierten esa transacción en conocimiento para generar estrategias. Por eso ustedes van a ver que los surtidos de productos no son iguales, porque ellos analizan la segmentación de mercado y lo hacen de nuestra propia interacción en el punto de venta. Muchas gracias, doctora. Nos pregunta alguien que cómo podemos descargar la presentación. Esas se las contesto yo. Pueden escribir a marisa.rivera@unitec.edu.hn. Repito, marisa con doble S, .rivera@unitec.edu.hn, y con mucho gusto se las compartiremos. La pregunta número 3, ¿cómo saber llegar a las emociones de las personas cuando se está realizando una venta? Y si puede dar un ejemplo. Ok, usted puede fácilmente detectar cuando un cliente es más racional que emocional. Por ejemplo, viene un cliente y me pregunta sobre el precio y enfatiza sobre el precio. Antes de hablar sobre el precio, usted véndale todas las bondades y el beneficio que va a obtener al comprar ese producto o ese servicio. En este caso, por ejemplo, un cliente nos puede decir, sí, pero yo he tenido experiencias con otra marca que tal vez es su competidor. Jamás hable mal de su competidor, no lo haga. Usted puede decir, sí, no lo dudo que sea bueno, pero este producto, y vuelva a resaltar la parte buena. A las personas también nos gusta que nos eleven el ego. Entonces, por eso dice que el cerebro primitivo se centra en el yo. En este caso, ¿verdad? Podemos decirle a un cliente, bueno, pero cuando usted adquiere este producto, usted está adquiriendo y empezamos a nombrar los beneficios y a resaltar cómo Bueno, estamos teniendo una pequeña dificultad con el internet. Esperamos que se reactive, ¿verdad? Les invitamos a esperar un momento mientras se soluciona el problema y a seguir haciendo sus consultas para hacérselas saber a la doctora. Gracias. Nos informa la conferencista pues que sigue teniendo problemas, entonces les invitamos, ¿verdad?, a que puedan solicitar la presentación al correo marisa.rivera@unitec.edu.hn y así pues poder obtener la presentación.
Esperamos que se reivindique para poder compartir las demás preguntas. Bien, de esta forma concluimos el webinar Innovando a través del neuromarketing. Pedimos disculpas por la interferencia. Le agradecemos también pues a la doctora Berlín Cáceres, ¿verdad? Por su disposición y todo el apoyo durante el desarrollo de esta jornada y también a cada uno de ustedes por participar en esta transmisión organizada por Unitec. Para cualquier consulta adicional, pueden escribirnos al correo marisa.rivera@unitec.edu.hn. Repito, marisa con doble s, .rivera@unitec.edu.hn. Muchas gracias a todos nuevamente por acompañarnos. Les esperamos en otra transmisión.